Cuando hablamos del Renacimiento, vamos a decir que este se desarrolló en el siglo XVI. El Renacimiento vamos a definirlo como un movimiento artístico, pero también como un movimiento cultural que implica una nueva concepción del ser humano y de la vida. Ahora, el Renacimiento va a utilizar mucho el humanismo, es decir, que va a considerar al hombre como el centro de todo. Por eso también se llamó a esta etapa una etapa de antropocentrismo. La visión de mundo que se tiene está centrada en el hombre. Aquí las cosas comienzan a cambiar porque en toda la Edad Media la visión de mundo que se tenía era Dios el centro de todo, pero en el Renacimiento esto va a cambiar. En el Renacimiento es el hombre el que ocupa el primer lugar, el que va a estar en el centro de todo. Parte de las características o parte de lo que ocurrió en el Renacimiento es que el arte griego fue considerado digno de imitación, ¿verdad? Entonces se van a retomar las ideas, otra vez las ideas del clasicismo griego. Bueno, van a destacar algunos autores que ya hemos mencionado en la etapa final de la Edad Media, como Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francisco Petrarca, que se considera pues uno de los máximos representantes del Renacimiento. En el Renacimiento también van a aparecer algunas ideas religiosas. Aparece Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, enseñando acerca de la libertad del espíritu. Él fue como el precursor, ¿verdad?, de lo que finalmente llegamos a conocer como la Reforma. Pero no fue sino Martín Lutero quien escribiese sus 95 tesis y la fuese a colocar, ¿verdad?, en la entrada de la Catedral de Wittenberg, donde él expresa, después de realizar sus estudios, ¿verdad?, 95 tesis que van en contra de las enseñanzas que la Iglesia Católica se encargaba de difundir en aquel entonces. Se crea a partir de ese momento lo que se conoce como la Reforma Protestante. Sin embargo, la Iglesia Católica no se iba a quedar de brazos cruzados, no se iba a quedar en silencio, sino que la Iglesia Católica iba a levantar otro movimiento que llamaron la Contrarreforma, que no era otra cosa más que poder detener las ideas que Martín Lutero había plasmado en sus tesis y también detener a los seguidores que estaban adoptando dichas ideas. Vamos a tener diferentes, vamos a decir así, representantes dentro del Renacimiento, ¿verdad? Las producciones literarias. En España, por ejemplo, se va a desarrollar lo que conocemos como el Siglo de Oro español. Dentro de este Siglo de Oro español es importante enfocarnos, por ejemplo, en la narrativa. La narrativa va a ser muy representativa en este periodo. ¿Por qué? Porque se va a comenzar a cultivar lo que se conoce ahora como la novela. Y dentro de la novela van a haber otros diferentes subgéneros como la sentimental, la pastoril, la novela bizantina, la novela morisca, la novela de caballería. En la novela de caballería vamos a encontrar una obra que se llama Amadís de Gaula, que es la obra más representativa. Sin embargo, en nuestros planes de estudio, cuando nosotros vemos la novela de caballería, nos aparece una obra como El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha no es una novela 100% de caballería, sino que El Quijote de la Mancha es una novela que hace una crítica a la novela de caballería. Por otra parte, vamos a encontrar también la novela picaresca. A lo mejor ustedes recuerden haber leído la obra de Lazarillo de Tormes, ¿verdad?, donde se relata la historia de un pícaro, no en el sentido que lo entendemos en el siglo XX, siglo XXI, sino que el pícaro era una persona que intentaba sobrevivir haciendo uso de una serie de artificios para poder conseguir su alimentación, su vestuario y poder sobrevivir. Bueno, también en el Renacimiento se va a cultivar la poesía mística. Y la poesía mística va a tener dos vertientes. Por una parte vamos a tener la poesía ascética, que se encargaba de enseñar que solamente a través de la oración y a través del sacrificio se podía alcanzar la perfección. En la literatura ascética o la poesía ascética vamos a encontrar a San Juan de la Cruz. Por otra parte, tenemos la poesía mística. La poesía mística se va a caracterizar porque enseñaba que había un estado de perfección en que el alma se encontraba unida a Dios. Entonces aquí vamos a tener a Santa Teresa de Jesús como una de las máximas representantes, ¿verdad? Esto cultivado, por cierto, en el Renacimiento. Bueno, otro movimiento que es importante estudiar es el barroco. Y el barroco se va a desarrollar en el siglo XVII.